Muy buenos días. En este nuevo día, nueva semana y nuevo mes, le agradecemos mucho al Señor que nos conceda el podernos levantar temprano, el que hayamos tenido la disposición de venir a este tiempo devocional, a orar, a interceder y a poder meditar en su palabra. Para este 1 de marzo del 2021 les invitamos para que continúen con la lectura de la Biblia en un año. Hoy corresponde el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 34, Levítico, capítulos 1 y 2 y Proverbios 19. Proverbios 19, Levítico 1 y 2 y Mateo 8, 23 al 34. Y continuando con la lectura del Evangelio de San Mateo, les invito a que vayamos al capítulo 8. Como estudiamos la semana pasada, tuvimos la oportunidad de meditar sobre el mensaje que el Señor Jesús le dio a sus discípulos cuando subió al monte, se sentó, vinieron a él y les enseñó todo lo que a través del capítulo 5, 6 y 7 de, de, de Mateo, que organiza de alguna manera ese sermón o esos mensajes, ese grupo de mensajes que el Señor le dio a sus discípulos, pues nos dejan una cantidad de enseñanzas vigentes para el día de hoy. En el capítulo 8, versículo 1, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Jesús desciende. Aquí por eso capítulo 5:1 nos dice subió al monte, y después de 3 capítulos nos dice descendió del monte y la gente le seguía. Ya aquí entra en escena no solo los discípulos que se acercaron y se sentaron a recibir la instrucción del maestro, sino que aquí ya vemos la gente. El Señor se ocupó de sus discípulos, pero nunca descuidó las multitudes, como dice la Biblia, porque Él tenía compasión por las gentes que eran como ovejas que no tienen pastor. Y aquí vamos a ver en este capítulo 8, aunque parecen diferentes escenas, pero vamos a ver que tienen cosas en común y que yo sé que son una respuesta para nuestra vida hoy. Primero va a venir un leproso y vamos a encontrar esa acción repetida a través del capítulo 8. El versículo 2 del capítulo 8 de Mateo, un consejo que les doy es que se pueda levantar donde está, prenda la luz, y si tiene acceso a una Biblia, le va a ayudar muchísimo más si usted toma una Biblia en las manos, hace el ejercicio de levantarse. Eso es venir a Jesús, ¿sí? Y es lo que vamos a ver en ese capítulo 8. Le va a ayudar mucho más a la comprensión de la escritura que usted pueda tener su propia Biblia y que se disponga no solo a escuchar, sino también a leer y a estudiar conmigo en esta mañana. Dice entonces el versículo 2: he aquí vino un leproso y se postró ante él, ¿sí? Luego tenemos acá en el versículo 5: entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole. Entonces, si ustedes miran, aquí tenemos una misma acción con una otra segunda acción. En el caso del leproso dice vino y se postró. En el caso del centurión dice vino y le rogó. Luego el versículo 14 es el Señor Jesús quien viene y dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio. Aquí la acción de Jesús es diferente porque la del leproso fue vino y se postró. La del centurión fue vino y le rogó. Y la de Jesús es que vino y vio. ¿Qué vio? La situación en la que estaba la suegra de Pedro, que estaba enferma. Eh, Luego el versículo
eh, 28. Dice, cuando llegó a la orilla, a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron. Aquí viene en un contexto un poco diferente, que ahorita vamos a explicarlo un poco. Aquí viene otras dos acciones. Bueno, la misma acción, venir, y aquí ya es clamar. Entonces, el leproso vino y se postró. El centurión vino y le rogó. Y los endemoniados vinieron y le clamaron. ¿Sí? Entonces, mire que entre los tres nos dan de alguna manera eh, como una acción o tres acciones que deberían acompañarse de venir a Jesús. Estos tres tipos de personas vinieron por necesidades, ¿sí? Vinieron porque estaban enfermos físicamente. Vamos a ver otros que estaban enfermos en su alma, angustiados, pero también vemos estos dos hombres que estaban enfermos en su espíritu porque estaban experimentando una posesión satánica. Pero aquí hubo una acción de los tres y fue venir a Jesús. Es lo que usted está haciendo esta mañana al levantarse, al prender la luz, al estirarse, al sacar su Biblia, sentarse. Es venir a Jesús, no es simplemente esperar pasivamente a ver qué le llega a la mente, al corazón, sino tomar esa acción de venir a Jesús. Pero tengan la certeza que también Jesús en otros momentos, en otras circunstancias, también está dispuesto de venir a su casa, que fue lo que pasó con la suegra de Pedro. Y cuando Jesús viene a mi casa, Jesús ve la condición en la que yo estoy y pues obviamente está dispuesto a ayudarme, está dispuesto a auxiliarme, está dispuesto a obrar en mí. Tenemos entonces esta acción común en tres tipos de personas necesitadas, tres tipos de personas enfermas que necesitaban la intervención sobrenatural y divina del Señor. Y el versículo 18, después de que el Señor Jesús sana al leproso, después de que sana al siervo del centurión, después de que sana a la suegra de Pedro, porque, repito, vinieron a él, le rogaron, le se postraron ante él, porque Jesús vino y vio la necesidad de esta mujer. El Señor Jesús, dice el versículo 18, viéndose rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero en tierra de mi Padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Y entrando Jesús y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún a los vientos, que, que aún los vientos y el mar le obedecen? El mar de la Galilea es una depresión que está aproximadamente 205 metros debajo del nivel del mar, puesto que el mar de la Galilea no es precisamente un mar, sino un gran lago. Pues un gran lago es más o menos que tiene 20 kilómetros de largo y en la parte más ancha unos 12 kilómetros de ancho. Pues no es tan enorme, seguramente hay lagos mucho más grandes en otros lugares, pero tiene esta particularidad de estar en una profunda depresión, más o menos es la segunda o tercera depresión más profunda que tiene la Tierra, y está rodeado por unas montañas. Esas montañas cortan vientos que vienen
del mar Mediterráneo, pero también hay unos vientos que vienen como del desierto y en ciertas épocas del año hay un encuentro de vientos cálidos y fríos que generan unos movimientos muy fuertes en el centro del lago de la Galilea. Cuando hablamos de una tempestad, estamos hablando de una gran tempestad, no como seguramente sería en alta mar, pero para el tipo de barcas que se usaban en aquella época, era suficiente para voltearlas, era suficiente para anegar a los pescadores y causar un gran daño, incluso el que pudieran morir ahogados. El punto es que no era una tempestad pequeña, era una tempestad que ellos tal vez podían experimentar y generar la muerte. Pero aquí hay una escena muy conmovedora y si vuelvo y revisan lo que hemos visto, aquí hay una acción común en cada una de estas situaciones y es el ver, el venir, el movernos, movernos a Jesús, pero también cómo el Señor Jesús se mueve hacia nosotros. ¿Qué hizo el Señor? Dice que Él entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Es como si Jesús entrara en mi vida, en mi casa, en mi hogar. Es como darle ese espacio al Señor Jesús en mi existencia, hacerlo parte de mí. Y el Señor Jesús pues está tranquilo, el Señor Jesús no tiene angustia alguna, Él es nuestro Señor, Él es Dios con nosotros, pero nosotros, nuestras condiciones, nos implica que podamos pasar por situaciones adversas que nos hace experimentar como si nuestra barca se fuera a hundir. Y, y a veces muchas situaciones como la salud física, como una situación económica, una situación familiar, un conflicto en la familia, una situación laboral, bueno, tantas situaciones que nos pueden mover el piso. Eso es como la experiencia de la tormenta, situaciones que nos mueven nuestras condiciones, que nos generan seguridad y nos hace experimentar como que se nos va a voltear la barca y nos vamos a hundir. Pero ¿dónde estuvo y dónde está la invitación que el Señor nos hace hoy? Es que no importa la condición en la que estemos, la situación por la que tengamos que pasar, lo importante es que el Señor Jesús esté en nosotros, esté con nosotros. Lo importante es que el Señor Jesús, que tiene el poder sobre, no solo sobre los vientos, no solo sobre los mares, tiene el poder y la autoridad sobre todo lo creado. Dice la Biblia en Mateo 28, cuando el Señor Jesús se despide de sus discípulos, dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Quiere decir que el Señor tiene la autoridad soberana sobre todas las cosas que están creadas, en los cielos y en la tierra. No hay nada imposible para el Señor Jesús. No hay nada que Él no pueda hacer. Pero, ¿qué demandó de aquellos que recibieron este milagro? Primero, venir ante Él. Segundo, en postrarse ante Él, rogarle con humildad, clamarle si es necesario, para que venga y esté en nuestra vida, para que venga a calmar esa tempestad, para que extienda su mano poderosa y sane mi cuerpo, pero que también me libre de la angustia. Los discípulos en esa barca que gritaron, dice el versículo 25, vinieron, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Sí? Esta es una expresión de angustia, esta es una expresión de desespero. Fueron humildes, pero a veces o en diferentes ocasiones el ser humano se llena de soberbia para con el Señor. Y sabiendo que el poder de la vida y de la muerte está en las manos de Dios, venimos con altivez y soberbia, casi reclamándole, demandándole, exigiéndole que intervenga. El ser humano tiene un corazón muy soberbio
y pretendiendo haber vivido una vida disoluta, desordenada, irresponsable, y en un momento de tormenta pretendemos obligar y demandarle y exigirle a Dios que tiene que intervenir en nuestras vidas. Dios no es nuestro esclavo. El Señor no es nuestro amuleto. El Señor no es pues quien está para cumplir los caprichos al ser humano. Él es Dios, Él es el Todopoderoso, Él es el Creador, Él es el Hacedor, Él es el sustentador. Somos nosotros los que, conforme nos enseña este capítulo 8, debemos venir a Él. Somos nosotros los que debemos postrarnos delante de Él con humildad. Somos nosotros los que debemos rogarle por la condición en la que estamos, la condición adversa en la que estamos. Somos nosotros los que debemos clamarle al Señor como estos endemoniados gadarenos. Somos nosotros los que debemos pedirle, como dice que estaban los discípulos en la barca, que si un día sálvanos, Señor, que perecemos. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Es que el Señor, como dice la Biblia, el Señor es paciente y dice que mira al humilde, atiende al humilde. Lastimosamente, el soberbio no hay manera que el Señor lo pueda atender, porque la misma soberbia y altivez bloquea al Señor respecto pues ahora, cuando nosotros somos soberbios y altivos. Aquí tenemos, Él les dice, ¿por qué temen hombres de poca fe? Y simplemente demostró su poder y su gloria. Cualquier situación por la que estemos pasando, física, está aquí en lo que le pasó al leproso, en lo que le pasó a la suegra de Pedro, en la enfermedad del siervo del centurión, la angustia del alma, lo que vivieron los discípulos en la barca, que sentían que perecían, miedo, zozobra, incertidumbre, dudas. No sabemos qué nos espera esta semana, este mes. Hay situaciones que nos afligen, soledad, tristeza, angustia, ansiedad, bueno, tantas emociones que pueden afectar el alma. O tal vez puede ser algo espiritual, una influencia espiritual que no le deja dormir, que le atormenta, que le hace tener pesadillas, que le hace tener experiencias pues no muy agradables. No importa. Aquí nos muestra el Señor que todo aquel que vino, que todo aquel que se postró, rogó, clamó y le pidió al Señor que lo salvara, fue salvo. Dígale al Señor hoy que vea también, dígale que venga a su casa, como vino a la casa de Pedro. Dígale al Señor que no sea ajeno así, que no seas ajeno a la condición en la que yo estoy y que nos permita, en medio de la condición que estemos viviendo, pues poder estrechar nuestra relación con Él, que Él nos escuche, pero que también nosotros agudicemos nuestros sentidos espirituales para que podamos escuchar su consejo, su dirección, para que estemos dispuestos a que, como dice el centurión, una sola palabra tuya sea suficiente, una orden tuya sea suficiente. Pidámosle a Dios y yo quiero pedirles que en este inicio de mes, en este inicio de día, en este inicio de semana, que bueno, casualmente este inicio de mes nos vuelve a coincidir con el inicio de la semana, podamos entregarle al Señor nuestras vidas. Vengamos delante de su presencia. Cierre sus ojos, disponga su corazón, tome una postura adecuada para hablar con el Señor. Si usted tuviera a alguien muy importante delante de usted, si usted viniera a encontrarse, no sé, con un gobernante, con su jefe, con alguien que usted considera importante, poderoso, pues me imagino que buscaría tener la postura más adecuada. Por lo menos se levantaría, por lo menos se acicalaría un poco para presentarse delante de Él. Ahora piense que es el Señor. Cuando los discípulos
habían vuelto a la Galilea, porque Jesús había muerto y estaban en el proceso de la resurrección. Los discípulos estaban pescando y se habían quitado sus vestiduras. Cuando se dieron cuenta que era el Señor, se organizaron para recibirlo, para presentarse delante de Él. Por eso, hasta en esa acción hay un acto de fe, hasta en esa acción hay una decisión de venir al Señor. Yo le invito a que venga el Señor. Preséntese delante de Dios con todo su ser, consciente, con una postura adecuada física, pero también con todo su corazón. Y dígale: Señor, hoy me postro ante ti, hoy me inclino ante ti. Es una postura de humildad, generalmente donde hay orgullo, donde hay altivez, donde hay soberbia. El cuello es erguido, la cabeza es levantada, pero delante del Señor, delante de Dios, ¿de qué sirve una postura altiva y soberbia? Por eso la acción de inclinarse, de postrarse, es decirle: tú eres Dios, tú eres el Señor, tú tienes la autoridad, tú estás por encima de mí, tú tienes el poder de la vida y de la muerte, en ti está la sanidad, en ti está la salvación, en ti está la restauración. Vengo ante ti, me postro, te ruego por mi propia vida, Señor, te clamo por mi salvación. Sálvame, Señor. Sálvame, que tal vez esta tormenta en la que estoy me está anegando, me está hundiendo, Señor. Sálvame, porque no encuentro, Señor, para dónde tomar. No encuentro la manera de tomar el camino que debo tomar. Sálvame, Señor, de mi angustia. Sálvame de mis temores. Sálvame, Señor, de mis dudas. Sálvame, Señor, del enemigo. Que el enemigo no me haga mal, Señor. Sálvame de las malas amistades. Sálvame de las malas influencias. Sálvame de mí mismo, de mi ego, de mi orgullo, Señor. Sálvame de la autoindulgencia. Por favor, dígale así al Señor: ven, ven a mí, ven a mi vida, ven a mi casa, Señor. Mira la situación, la condición en la que yo estoy, porque posiblemente puede que esté sano físicamente, pero ¿cómo está mi alma? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi espíritu, Señor? Yo te pido que al venir yo delante de ti, tú te dispongas y visites, por favor, mi vida, mi casa. Yo te pido que intervengas en mi hogar, que intervengas en lo que estamos viviendo en mi hogar, en el conflicto, que intervengas en el resentimiento, que intervengas, Señor, en esa situación que nos distancia como familia. Ven a mi casa, Señor, y mueve nuestro corazón para que tengamos la humildad de pedir perdón ante nuestros errores, pero también de perdonar a aquel ser amado que nos ofendió. Ven a mi casa, Señor, para que tu luz resplandezca, Señor, y disipes todas las formas de las tinieblas que traen confusión, que traen engaño, que traen esclavitud, Señor. Ven a mi casa, levántame de este estado de postración. Ven a mi casa, Señor. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre eterno, que el poder de tu Espíritu sea sobre cada persona en este momento que está tal vez enferma físicamente, que está angustiada en su alma, que está llena de temor, que su mente está confusa, que su cerebro, Señor, tal vez no está funcionando adecuadamente. Ven, Señor, a cada hogar, a cada hijo e hija tuya. Toma, Señor, su espíritu, toca su espíritu, reprende el devorador, anula, Señor, toda maldición que se haya levantado en contra de tus hijos.
Anula, Señor, todo conjuro y maldición en contra de tus hijos. Anula, Señor, las manifestaciones de las tinieblas que traen angustia, que no dejan dormir tranquilos. Levanta un vallado protector alrededor de tu pueblo, Señor. Levanta muralla, anillo de fuego alrededor de tus hijos, Señor. Levántate con el celo de tu santidad a proteger. Que todo aquel que te clama, que todo aquel que se postra, que todo aquel que viene a ti, Señor, que te ruega, encuentre, Señor, la respuesta sobrenatural a su necesidad. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que en este nuevo día, que en esta nueva semana y nuevo mes, nos permitas ver tu gloria, ver cómo tú en nuestras vidas, en esta barca humilde, tú vienes no solo a calmar la tempestad, sino a orientarnos por el camino en que debemos andar. Guía cada uno de nuestros pasos hacia la verdad, hacia la esperanza. Yo te pido, eterno Dios, que tu mano poderosa se pose sobre cada persona que en este momento escucha esta meditación. Te pido que el poder de tu gloria se manifieste. Yo te pido, Señor, que los cubras, que los cuerpos débiles y enfermos experimenten sanidad y restauración, que las almas angustiadas y confusas experimenten claridad y fortaleza, y que los espíritus, Señor, que estén un poco entenebrecidos, experimenten el resplandor de la luz eterna, el brillo tuyo, Señor. Extiende tu mano poderosa, sana, limpia, libera y restaura. Te lo pido, Señor, y te agradezco que escuches nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.